por atender a este webinar por invitación de la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, para presentar la guía de comunicación de riesgos y participación comunitaria para el rastreo de contactos en el contexto de la COVID-19 en la región de las Américas. En nombre de todo el equipo del Departamento de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud, les mandamos un cordial saludo. El día de hoy vamos a tener 3 presentaciones. Vamos a iniciar con la presentación de Damaris Castillo, consultora en comunicación de riesgos y de la OPS. Seguiremos con una presentación de Mónica Posada, coordinadora de involucramiento de las comunidades y rendición de cuentas de la Cruz Roja, de la Federación de la Cruz Roja y la Luna Roja Internacional. Y finalizaremos con una presentación de Karen González, consultora en comunicación de la OPS en Colombia. Mi nombre es Tania Escamilla, soy especialista de comunicación del Departamento de Emergencias en Salud de la OPS. Reitero nuestra cordial bienvenida e iniciamos dándole la palabra a Damaris Castillo, consultora de comunicación de la OPS, quien ayudó a elaborar esta guía regional sobre rastreo de contactos y comunicación de riesgo en el contexto de la COVID-19. Damaris, por favor, adelante. Tania, muchísimas gracias. Muy buenos días para todas y todos. Mi nombre es Damaris Castillo. Yo soy consultora en temas de comunicación en gestión del riesgo. Solamente para contextualizar, pues tengo una experiencia aproximadamente 20 años en los temas de gestión del riesgo, temas de diferentes temas relacionados con temas humanitarios, y en esta oportunidad voy a compartir un poco lo que ha sido, lo que fue el desarrollo de esta guía, que sin lugar a dudas ha sido parte de los productos dentro de esta contingencia o esta situación de pandemia que nos obligó el año pasado a empezar a vivir una nueva realidad. Entonces voy a compartir pantalla. Les agradezco si me pueden confirmar si se ve la presentación. Confirmo, Damaris, adelante. Entonces, muchas gracias, Tania. Entonces, esta guía de comunicación de riesgos y participación comunitaria para el rastreo de contactos en el contexto COVID en la región de las Américas surge como la necesidad, si bien se avanzaron en su momento durante 2020 y 2021 en temas de mitigación y en temas de prevención. El tema del rastreo en contactos, sobre todo a nivel comunitario, se hacía muy importante, no solamente para identificar los contactos, sino también para cortar, digamos, y frenar este tema de la cadena de contagio como tal. Entonces partimos de un tema, de un objetivo que era fortalecer el trabajo para esta guía. Como objetivo principal fue fortalecer el trabajo que desarrollan las comunidades del sector salud en la respuesta a la pandemia, ¿no? Con recomendaciones y herramientas para informar, para sensibilizar, para lograr la participación comunitaria en este rastreo de contactos, ¿no? Y esto también que pasa por el tema de reconocer el tema de la situación, por tener una percepción sobre la situación que se estaba presentando y por ejercer en las comunidades un llamado a la acción, teniendo a la comunidad como el actor principal, ¿no? Con quienes construimos colectivamente estas estrategias, estos mensajes y estas actividades, porque sin las comunidades difícilmente se podrán transmitir y llevar a buen término las actividades en el tema de rastreo de contactos. Entonces, en ese sentido, el trabajo se desarrolló bajo 5 realmente capítulos o secciones que tienen, ¿no? El primer capítulo, que es el que vamos a abordar hoy, que es el principio de los rastreos de contactos, ¿no? Como esas definiciones, como esa guía, digamos, para determinar lo que es el rastreo de contactos, como esos principios básicos, esas prioridades, ¿no? El segundo, como la función desde lo que es la comunicación del riesgo, para qué es la comunicación del riesgo, y en este tema del rastreo de contactos, cuál es la función primordial de la comunicación del riesgo. Y la tercera sección, que va a ser una sección de campañas, que es la propuesta, digamos, parte de la propuesta central, que es cuáles son esas campañas, esos mensajes y esas actividades que se deberían desarrollar, teniendo en cuenta que esa propuesta obedece como una sombrilla regional y que cada país obviamente la adaptará
digamos, y tomará de esta guía los mejores elementos o los elementos que bien considere de acuerdo con sus capacidades y las condiciones y el contexto de país como tal. La sección 4 y 5, pues tengo entendido que mañana, digamos, se tendrá un espacio también para hablar un poco, abordar un poco más ampliamente estas dos secciones que se tienen a continuación. Entonces, el capítulo 1, que se define básicamente en el tema de principios del rastreo de contactos, que es sobre el tema de procedimientos del rastreo de contactos, tomamos en cuenta estas consideraciones y esta implementación para el manejo del rastreo de contactos por coronavirus y tomamos en cuenta esta publicación. Esta publicación es una guía, digamos, que habla sobre el rastreo de contactos y donde también se incluyen las definiciones, digamos, actualizadas sobre casos de contactos y la transmisión, digamos, comunitaria que han sido publicadas por la OMS, ¿no? Y allí, en esta publicación, básicamente su principal objetivo ha sido brindar orientación y recomendaciones operativas, digamos, para implementar el rastreo de contactos. Esta publicación enfatiza sobre la importancia del rastreo de contactos y esto fue lo que tomamos aquí. Entonces también fue enfatizar sobre la importancia en esta guía sobre el rastreo de contactos, por un lado, digamos, para contener esta propagación sometiendo a una cuarentena, digamos, a que hayan estado, digamos, en contactos, ¿no? Que hayan sido positivos y por otro lado para interrumpir las cadenas de contagio. Y eso fue lo que principalmente se tomó en este primer documento. En este primer capítulo, perdón. En este primer capítulo también hablamos desde el rastreo de contactos, desde la identificación, la localización y el aislamiento del contacto. Y tenemos en cuenta, enfatizamos también principalmente, pues que cada país, digamos, va a hacer este proceso y va a tener en cuenta sus propias recomendaciones y prácticas para su identificación, localización y aislamiento de contactos. En este primer capítulo también ubicamos, digamos, un tema, digamos, o un mapa muy importante, un cuadro muy importante sobre el entorno, que es importante la identificación del entorno y sobre a partir de ese entorno cómo identificamos cada uno de estos contactos, ¿no? Damos unos puntos puntuales sobre lo que tenemos que tener en cuenta para identificar los contactos, como el tema de las entrevistas, como el tema de tener esta lista de las personas que allí se encuentran en contacto, la lista de los visitantes, la lista de los usuarios, o sea, quiénes son ese contexto, quiénes hacen parte, digamos, de ese entorno comunitario. También allí hablamos un poco sobre, en estos cuadros y en estas gráficas, sobre el establecimiento de la atención a salud, ¿no? Que es identificar al personal que se encuentra allí, ¿no? En cada uno de estos contextos, que es súper importante y cómo se gestiona, digamos, esa atención a salud, ¿no? En este capítulo también hablamos mucho sobre cómo se gestionan y se rastrean los contactos. Es muy importante, digamos, que teniendo en cuenta para el rastreo, el proceso de rastreo de contactos, es clave la participación de la comunidad, ¿no? No solamente por la proximidad física que se tiene, sino también por la proximidad social y por el contexto y el conocimiento que se tiene localmente hablando. Entonces allí sin duda la participación comunitaria va a ser importantísima y clave para gestionar y rastrear los contactos, ¿no? En este capítulo finalmente también se ofrecen algunas herramientas, ¿no? En este primer capítulo para incentivar, digamos, esa participación comunitaria, ¿no? En este proceso a través de estrategias de comunicación y a través de para estrategias de participación comunitaria activas que llamen a ese llamado a la acción colectivo de la comunidad, de las comunidades en el rastreo de contactos. En cuanto a los canales, aquí también, digamos, proponemos unos diferentes canales, sin que estos sean obviamente los únicos, sino tan solo algunos canales de comunicación, digamos, más comunes para identificar y para generar ese contacto en las comunidades, ¿no? Entonces aquí hablamos en este capítulo, por ejemplo, el contacto, del contacto telefónico, de la voz, de la visita domiciliaria, de los contactos de los correos, de los mensajes, digamos, de los mensajes de texto, los mensajes telefónicos. Entonces, sin lugar a dudas, este primer capítulo lo que quisimos fuera que abordara como esos principios básicos, también cómo llegar a empezar a identificar esos contactos, cómo generar esos contactos, esos contactos, cómo llegar a localizarlos y cómo identificar, digamos, estas herramientas para tener ese primer contacto con ellos como tal.
Esto en lo referido al capítulo 1. Frente al capítulo 2, este capítulo lo quisimos abordar, como dije en un principio, a lo que es la comunicación del riesgo, ¿no? Y esta comunicación en riesgo, como entendida esa comunicación recíproca y multidireccional con las poblaciones afectadas para que puedan tomar decisiones frente a una información previa. Es decir, si bien en el capítulo 1 abordamos la generalidad, aquí ya nos empezamos a centrar en cómo abordar esa comunicación efectiva, y esa comunicación efectiva pasa por un tema de información previa a las comunidades, por socializar y por comentar y por dar mensajes a las comunidades que les permita una mejor toma de decisiones, ¿no? No solamente en tomas de decisiones para protegerse a sí mismas, sino para proteger a sus seres queridos en temas de la comunidad. Entonces, aquí hablamos desde dos niveles. Uno desde la comunicación, como lo acabo de decir, desde esta comunicación recíproca, multidireccional, que habla con las poblaciones. Y cuando hablo también multidireccionales con las diferentes poblaciones, pero también a través de diferentes canales, digamos, y formas de comunicación, pues para que puedan tomar estas mejores decisiones a la hora de generar mecanismos de protección, no solamente para sí mismos, sino para sus seres queridos. Y por otro lado, digamos, es la importancia de trabajar con la comunidad, pero partiendo desde dos elementos, ¿no? Uno desde la confianza, digamos, es cómo generar estos lazos de confianza, cómo generar estos canales de confianza mutua que brinden ahora, por otro lado, la sensibilización. Y cuando hablamos de la sensibilización, no es solamente la toma de la información, sino es la propia, la interpretación de la información, la apropiación de la información y la acción de la comunidad basada en la información dada para obtener una participación activa, ¿no? En los procesos de rastreo de contactos, y de esta forma que esto contribuya a agilizar la identificación de los contactos y la reducción de la propagación, en este caso del virus. Aquí también hablamos un poco, entonces, si bien hablamos desde la comunicación, desde lo que es la comunicación, recalcando una comunicación franca, directa, transparente, que eso es lo que nos permite una apertura hacia las comunidades, que eso nos permite un mayor diálogo. También hablamos en la parte del segundo nivel cuáles son estas herramientas, ¿no? En este segundo capítulo. Entonces hablamos de dos herramientas de la comunicación del riesgo para el rastreo de contactos. Uno, digamos, desde la campaña, digamos, pública, que desde la campaña es basado, digamos, desde la confianza, desde generar esa información que le permita tomar una mejor toma de las decisiones a las comunidades. Y las campañas solamente se logran cuando exitosas, solamente cuando los ciudadanos están bien informados. O sea, las campañas tienen respuesta cuando los ciudadanos tienen toda la información. Si las ciudadanos y las comunidades no tienen buena información, no van a actuar con simplemente la metodología. Entonces aquí lo que promovemos es un diálogo constructivo y colectivo, ¿no? Y en ese sentido, digamos, esas campañas pueden ayudar a crear confianza, a sensibilizar y a que la población se dirija, digamos, a desarrollar las actividades desde el rastreo de contactos. Y las otras, pues, es estas estrategias de comunicación participativa, ¿no? Que dentro de esas estrategias, como todos aquí, la mayoría somos comunicadores, creería yo, en su gran mayoría, o algunos, sabemos que dentro de las estrategias van a incluir las campañas, pero las estrategias también vistas desde un tema de llamado a la acción y que genere la participación colectiva desde las comunidades como tal. Entonces, este capítulo va muy enfocado hacia esos temas, temas de la comunicación del riesgo, temas de cómo abordar a las comunidades, temas de cómo aspectos a tener en cuenta, para tener en cuenta a la hora de abordar a las comunidades. Ahorita vamos a hablar en el tercer capítulo, pero aspectos como desde dónde conviven, cuál es su lenguaje, cuál es su nivel educativo, cuáles son esas primeras percepciones frente al tema de la COVID, y cuáles son esos tipos de campañas, mensajes y canales que deberíamos abordar a la hora de llegar a ellas para generar, más allá de una sensibilización, una acción, ¿no? Una respuesta frente a los mensajes y acciones que estamos emitiendo.
Ese es en el segundo capítulo. Frente al tercer capítulo, pues están todo lo relacionado con las campañas de comunicación del riesgo que quisimos para educar y sensibilizar al público y al rastreo de contactos. Aquí lo que quisimos y se quiso abordar era no solamente generar orientaciones y guías, sino también a la hora de la verdad proporcionarles a ustedes herramientas que si a bien no consideran las pueden adoptar y las pueden implementar en sus países. Obviamente teniendo en cuenta el diálogo, el lenguaje y el contexto en el cual se desarrolla cada uno de los países. Y entonces en este tercer capítulo hablamos sobre la importancia de crear, en primer lugar, mensajes y actividades que incluyan información de conceptos básicos, datos, análisis y estas recomendaciones que inviten a las comunidades a asumir su responsabilidad y a actuar a tiempo frente para desarrollo, para evitar, digamos, frenar esa cadena de contagio como tal. Digamos, antes de establecer estos objetivos y llamado a la acción, es importante tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? El tema de la importancia en estas campañas, no solamente de informar, sino de educar al público, ¿no? Educar al público sobre estos principios y sobre la importancia del rastreo de contactos, que es importante que al desarrollar las campañas también otros aspectos claves que debemos tener en cuenta y que se incluyen allí en la guía es luchar contra temas relacionados con la estigmatización. Creo, y ustedes saben bien que hay muchos, se presentaron muchos casos de estigmatización por este tema en varios países. Y también informar sobre la importancia de informar y autoinformar, ¿no? De ese tema de autoinformarse y también de saber informar a otros, que es importante, ¿no? Y sobre eso, el rastreo de contactos, digamos, esto sí se tiene en cuenta que a qué contribuye básicamente, pues a mejorar el conocimiento de las personas, por un lado, para el rastreo de contactos, que se contribuye a que las personas sigan los procedimientos en el rastreo de contactos y promueve la confianza de los ciudadanas y los ciudadanos en las instituciones, ¿no? Que están trabajando arduamente en este tema del rastreo de contactos. Entonces, bien, teniendo en cuenta como esos aspectos, entonces a partir de ello, entonces decidimos para establecer estas campañas, entonces hay unos puntos, digamos, para avanzar en estas campañas de sensibilización, apropiación sobre el tema del rastreo de contactos. Consideramos importantes varios temas que se incluyen allí también en la guía y que ustedes los podrán abordar de manera mucho más amplia. Aquí los tengo muy sintetizados. Es el primer punto, digamos, de la importancia de establecer este objetivo y llamado a la acción. ¿Y por qué llamado a la acción? Porque aquí lo que buscamos es más allá de informar, es generar esta respuesta comunitaria. Esto es muchísimo más importante. De hecho, los países ya lo vienen realizando, ya lo vienen desarrollando. Hay muchos ejemplos relacionados al respecto. Creo que uno de los países va a presentar, digamos, su experiencia en eso. Aquí solamente lo que queremos proponer es fortalecer ese llamado a la acción que ustedes vienen haciendo con algunos conceptos, con algunos tips y con algunas piezas que queremos que ustedes conozcan y que se encuentran aquí en esta guía. Y para establecer, digamos, esos objetivos y llamado a la acción, pues, simplemente pusimos tres preguntas que qué es lo que buscamos con este llamado a la acción. Actuar y sensibilizar a las personas sobre la importancia del rastreo de contactos. También pusimos que se sientan confianza para reportar su caso de COVID-19 o el de alguien cercano a las autoridades de salud, o disminuir el estigma o las falsas creencias sobre el cumplimiento de la cuarentena o aislamiento. Estas fueron las tres preguntas que pusimos sobre la guía, digamos, enfatizadas al rastreo de contactos y lo que queríamos buscar a la hora de desarrollar la campaña, pero sin lugar a dudas podrá haber muchas más, digamos, inquietudes, muchas más preguntas. Estas fueron las tres en las que en el marco de esta guía quisimos enfatizar. Y frente a eso, pues frente a la primera pregunta sobre actuar y sensibilizar, lo primero es mejorar el conocimiento. ¿Y cómo mejorar el conocimiento? Pues informando, digamos, y algo que se llama en varios países, que es gestionando el conocimiento, o sea, compartiendo el conocimiento, entregando información técnica con un lenguaje muy sencillo a las comunidades sobre lo que se trata el rastreo de contactos como tal, cómo se desarrolla y cómo generar en ellas una participación más activa. Generar confianza, pues a través de contribuyendo a que las personas, digamos, informando y difundiendo a las personas que sigan los procedimientos, ¿no? Instaurados por las autoridades de la salud local, pero generando esa confianza, teniendo esa
comunicación, no solamente información, sino esa comunicación, ese contacto, esa conexión, ese, generando esos vasos conectores con la comunidad para que ella sepa que al otro lado, digamos, que hay una entidad, que hay un equipo, que hay unas personas que están muy interesadas en que participar, generar colectivamente y constructivamente acciones con las comunidades. Entonces, eso es, ¿no? Es de generar confianza, más allá de la información, es construir esta información conjunta a partir también del contexto de las comunidades, ¿no? Y disminuir el estigma o las falsas creencias, ¿no? Todo esto que se generó, todo esto que se hablaba en algunos países, que por temas que de religión, que por temas que si yo era de tal comunidad, entonces no me va a llegar, que no me va a pasar, o porque definitivamente no creo, o porque se habían creado unas creencias que esto obedecía a otros tipos de conceptos, más allá de los temas de salud de la generación de la COVID. Entonces, eso era muy importante, generar, digamos, como quitar todos esos estigmas y creencias como tal. Bueno, lo segundo, entonces, es definir, digamos, y mapear, digamos, aquellas audiencias para las que vamos a trabajar, ¿no? Porque definitivamente, aún aunque estemos con una comunidad, dentro de las comunidades mismas pueden existir diferentes audiencias, ¿no? Y allí es muy importante eso porque allí de eso dependerá que el mensaje llegue y llegue de forma activa, llegue de forma como debe ser el mensaje, llegue de forma directa, llegue de forma clara, que es el tercer punto de los mensajes. Y allí también hablamos en este punto de definir y mapear las audiencias también sobre las plataformas de difusión, ¿no? La plataforma que queda, por ejemplo, en algunos podrán ser las redes sociales las como plataforma, pero otros podrán ser una herramienta como el perifoneo, otro las emisoras comunitarias, otro podrá ser su canal local. Entonces, ¿cómo identificar esos temas? Que vuelvo y digo que todos aquí, la mayoría de comunicadores ya lo sabemos, simplemente es fortaleciendo, digamos, algunos temas o algunas pistas, digamos, o algunas acciones adicionales, ¿no? Aquí lo que sí decimos tanto en las audiencias como en los mensajes es muy importante tener en cuenta el contexto social, ¿no? De las comunidades, y mapear los principales obstáculos, ¿no? Que se encuentran a la hora de seguir este llamado a la acción. Eso es muy importante y eso es algo que se aborda dentro de este capítulo. ¿Cuál es el contexto sociocultural donde se desenvuelven? ¿Cuál es su situación social, su situación económica? ¿Cuáles son esos obstáculos que nos impiden avanzar o impiden tener una acción más activa, digamos, una participación más activa en el rastreo de contactos? Frente a eso, digamos, solamente para finalizar entre las audiencias y los mensajes, es definir también quiénes son, y aquí se incluyen estos influenciadores, ¿no? Aquellas personas que gozan de esta credibilidad frente a esa comunidad y con los cuales a través de ellos podemos definir los mensajes, que es muy importante. En diseñar los mensajes, pues simplemente voy a hacerlo rápidamente, pues estas ideas, frases concretas, directas, claras y sencillas que pueden llegar, digamos, a las comunidades. Y aquí lo que hablamos sobre la necesidad de hablar con un lenguaje sencillo, con un tono que sea amigable, que llegue a las comunidades como tal. Bueno, el cuarto punto es cómo priorizar, digamos, las plataformas, que era lo que hablaba en el punto de las audiencias, cómo escoger esas mejores audiencias. Entonces, según ese perfil de las audiencias, elegir estos canales que sean apropiados para llegar al máximo de personas, ¿no? Aquí a continuación, entonces, se describen, digamos, hay algunos que pues las redes sociales han funcionado muchísimo o el sitios web, el trabajo con medios, pues siempre va a ser un trabajo fundamental, el tema de medios de comunicación, el tema de trabajar con los medios de comunicación tradicional, pero el tema del trabajo con los influenciadores, con estos líderes de opinión, que son estas nuevas formas, digamos, de transmitir información y que generan altísima credibilidad, hay que incluirlos también, pues los mensajes impresos, los radiales, el mensaje de texto, porque aún siguen existiendo comunidades en algunos países que el tema de conectividad y el tema de celulares, digamos, no son estos celulares tan avanzados, sino que tienen estos celulares también que todavía son, que no tienen todas estas altas tecnologías, entonces los mensajes a nivel de texto se han convertido en una excelente alternativa para trabajarlos. Y el tema sin lugar a dudas como el perifoneo o el trabajo comunitario, lo que llamamos dentro de esta comunicación popular, porque la comunicación popular también tiene que entrar allí, como es ese trabajo comunitario de comunicación popular, más allá del perifoneo, sino hablar con estos actores locales clave, líderes que tienen la capacidad de infundir la información que tenemos con ellos
trabajar. Aquí también incluimos simplemente un tema de los contenidos, una plataforma, generamos una herramienta que ponemos a su disposición pues para mirar cuáles son esas audiencias, esa plataforma y ese mensaje, que eso también lo hacemos. Aquí simplemente ponemos digamos, como un ejemplo, y la importancia finalmente dentro de esto a la hora de desarrollar una estrategia, digamos, una campaña como tal, evaluar la campaña, porque todo, digamos, se puede medir, no hay nada, y sobre todo en temas de comunicación, en temas de campañas, es muy importante generar esos espacios de medición para retroalimentar o cambiar las actividades o estrategias que sean necesarios y que se pueda desarrollar a tiempo. Finalmente, ¿cuáles son los aspectos que incluimos dentro de estos aspectos? Otros aspectos a tener en cuenta a la hora de lograr campañas de alto y amplio alcance. Un tema de identificación de elementos, digamos, entablar elementos de identificación, que ahí están desde dos perspectivas. Uno desde el lenguaje, digamos, la narrativa que vamos a emplear para dar esta información, ¿no? El tipo de información, y la forma, digamos, hay que tener en cuenta el uso, por ejemplo, en términos de lenguaje, si es el tú, el usted o el vos, cosas tan sencillas como esas, que eso es lo que puede generar apropiación o no en una comunidad. Y desde la imagen, digamos, teniendo en cuenta y recalcando que hay que tener en cuenta la diversidad propia de América Latina, ¿no? Que esto es muy importante, ¿no? Y aquí otro elemento también, el tema étnico, ¿no? Y el tema también, el tema de género, ¿no? Como el tema del enfoque de género también entra aquí también a jugar un papel súper importante. Y algunos elementos para la campaña como son la fuerza, digamos, esa imagen que deja una idea clara, una idea potente, la relevancia, o sea, cuál es la prioridad de mis mensajes, cuál es lo que yo quiero relevar o que quiero enfatizar fuertemente, y la frecuencia enfocada a la periodicidad, digamos, de los mensajes, digamos, como tal para esto. Hay otros componentes, digamos, que allí se van a incluir, que es el componente afectivo, el componente cognitivo y el componente comportamental, que estos son componentes que hacen parte de estas nuevas estrategias de neuromarketing, pero que sin lugar a dudas tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de entablar estas campañas para el rastreo de contactos. Esto era básicamente, es muy amplio el tema, pero quise ser lo más concisa posible. No sé si hay alguna duda o inquietud, pero pues queremos dejar a disposición, ya en su momento pues entregará esta guía a los países que alguien esperamos sea realmente de su apoyo y que contenga elementos que puedan fortalecer sus campañas en frente al rastreo de contactos. Muchas gracias. Damaris, muchísimas gracias por la presentación. Hemos dispuesto en el chat, les he mandado el link directo al documento de la guía que Damaris acaba de presentar, los 3 primeros capítulos. El día de mañana, porque hemos querido dividir la presentación para no hacerla tan extensa, tendremos presentaciones sobre el contenido de los capítulos 4, 5, 6 y los anexos, que básicamente se constituyen unas herramientas ya construidas para que puedan aplicar en sus estrategias de comunicación para el rastreo de contactos. Entonces, en el chat tienen el link. Por favor, a todos los participantes, si tienen preguntas, las pueden realizar en la casilla de Q&A o QIA que registra en la parte inferior de su pantalla de Zoom. Y mientras seguimos a la próxima presentación, nada más recordarles que hay interpretación disponible para quienes recién entraron, porque hay varias personas que recién entraron, hay interpretación disponible en la caja de interpretación.